obvio que no es importante, pero para que no lo haga ya mañana. Hola.
atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy, no me lo creo. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026. Son las 9 y algunos minutos de la noche, las 8 y algunos minutos en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, aunque no lo parezca, pero estamos, ¿eh? Sí, bueno, nos está Una costando lo semanita suyo más. estar. Pero bueno, Sí. Sara, voy a mirar a ver si consigo la cámara. De momento estamos aquí al menos presentes, de alguna manera. Al menos se nos oye. Pues sí, la verdad que una semanita más, aquí tenemos un montón bien. Tenemos un montón de datos, tenemos un montón de recopilatorios de contextos que ha dado de sí esta semana, que ha sido interesante. Y antes hablábamos a nivel internacional de que ahí estamos en ese impasse entre las relaciones entre Estados Unidos e Irán, no llegan a ese acuerdo de paz. Estados Unidos parece ser que se ha enfadado con Israel y bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? Pero hay una cosa, final, que es lo que te iba a decir cuando eso es, ahí se nos ha ido todo al garete, que está pasando bastante desapercibida a nivel internacional, que tiene que ver, como no, con Estados Unidos, pero en este caso con Cuba. Porque ayer, no sé si ayer o antes de ayer, la cadena Riu Hotels, una cadena que tiene su sede principal en Baleares, anunció que cesaba su actividad en la isla de Cuba, con todos sus hoteles, que son unos 11. Pero es que hoy Meliá Hotels, otra de las cadenas más importantes internacionales, que tiene como 14 hoteles, que la mayoría ya estaban cerrados pues por la situación que vive en el país, pero ha anunciado que también cesa totalmente la actividad en Cuba. Y posiblemente se rumorea por ahí que otras 3 o 4 cadenas más de Baleares que tienen sede, que tienen algún hotel en Cuba, también van a dejar de hacer. Así que cuidado con esto, porque sí, se vienen cositas en Cuba. Yo creo que hombre, la situación de Cuba es terrible en todos los aspectos. Económicamente es así, pero ya podemos todos pensar que la situación es malísima, tremendamente mala y bueno, el embargo evidentemente que lleva sufriendo este país es impresionante. Yo no sé, a veces el que haya podido evolucionar económicamente hablando, me ha parecido siempre dificilísimo. Y bueno, es terrible porque tampoco, yo creo que al final son los pocos estertores ya que le quedan, y tener en cuenta que además de paso pues hay esa amenaza de que Estados Unidos puede intervenir. Yo estoy convencida que antes o después tendremos alguna noticia y hombre, ya sabes, la economía, el pulso de la economía siempre es el inicio del precipicio de algo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pero es que especialmente hoy, o sea, el cese de las actividades de Meliá Hotels en Canarias, en Canarias no, en Cuba, es muy significativo porque precisamente la cadena Meliá Hotels empezó su internacionalización en Cuba. Sí. En Cuba, por lo tanto, o sea que es un sitio que pues era
significativamente es importante, emblemático además, emblemático Sí, para esta sí, cadena. sí, Así que cuidadito que se vienen cosas. evidentemente. Yo creo que sí, ¿eh? Y es un pasito más, y bueno, y aparte que yo lo comprendo. Primero porque además, claro, vamos a ver, el turismo a Cuba es difícil en la situación en la que están viviendo, o sea, es muy difícil, ¿eh? Pues yo creo que cualquier persona en este momento que quiera ir al Caribe puede ir a cualquier sitio menos a Cuba, por los servicios, por la situación económica, por la falta de seguridad, los apagones o sea, es que tiene muy poquitas horas de luz, o sea, y yo creo que los hoteles estaban garantizando la mitad del servicio, pero ya yo creo que está llegando ya un momento que ni eso. Lo que pasa es que eso será un elemento más dentro de la geopolítica, porque una cosa es lo que sufre la ciudadanía, como pasa siempre, normalmente, porque todo eso evidentemente repercute también en la vida cotidiana de sus ciudadanos, porque hay gente que trabajaba en esos hoteles, muchísima gente, y Sí, claro. eso pues supone todavía muchísimos más problemas, ¿no? Con lo cual, dentro de la geopolítica, que ya hemos hablado muchísimas veces de los diferentes puntos rojos que tenemos hoy por hoy en el mundo, pues se unirá una más, ¿eh? Y como tú bien dices, pues sí, se vienen cosas, sí, que seguro que veremos. Pues a lo mejor, a ver si... Yo creo que este señor Trump está esperando a ver si consigue llegar a un acuerdo de paz con Irán, porque si no se le suman muchas cosas. Es que si no, es que yo creo que lo de Irán se le ha ido un poquito de las manos de lo que tenía previsto. Sí. Y claro. Sí, bueno, totalmente. Yo, o sea, creo, bueno, yo no, o sea, cualquiera de nosotros escucha o va a fuentes abiertas donde se habla de geopolítica, donde hay gente, como hemos hablado aquí en nuestro programa muchas veces, gente que se preocupa de hacer un seguimiento de este tipo de conflictos, y esto está, en fin, fuera de madre. Y yo creo que las propias declaraciones de Trump nos dan a entender que al final yo creo que se encuentra como en un elefante en la cacharrería. Yo creo que ya no sabe qué decir ni hacer, porque al final en lo que se intenta llegar a un acuerdo con Irán es que se deje de bloquear el estrecho de Hormuz. Bueno, es que eso no estaba, o sea, antes del conflicto armado estaba abierto, o sea, es... Sí. No sé, tenemos un montón de más problemas gracias a este ataque, ¿no? Y que si se hacía por el derecho internacional y por los derechos humanos para la población iraní, pues ya me dirás, o sea, tampoco, o sea... como tú bien dices, pues sí, se le ha ido mucho. Y además yo creo que la administración norteamericana, yo creo que no sabe tampoco en este momento por dónde tirar. Por eso el enfado de Trump con Netanyahu, porque Irán se levantó de las conversaciones por culpa nuevamente de los ataques israelíes a Irán, a Líbano, y claro, pues... que no le sale nada bien. Y como vamos muy mal de tiempo, el resumen nacional es: Vox pide moción de censura, el PP pide elecciones, la derecha en general, la izquierda, perdón, en general está ahí, algunos un poquito cabreados, otros menos. El presidente dice que va a haber, cosa que no ha habido estos últimos años, ahora se me ha ido de la cabeza, presupuestos, sí. Bueno, en 2027, cosa que no ha conseguido en 4 años. Ojito. Y eso es el resumen nacional. Y hay juicios por ahí. Pues hay bastantes juicios, tenemos sumarios por ahí que nos están poniendo la cabeza tontita con tanto desgranar los sumarios. Y bueno, pues como yo creo que ya lo decimos la semana pasada, tiempo al tiempo, ¿no? Dejemos trabajar a la justicia, dejemos también, si pudiera ser, que trabajen los políticos. Estamos a
allá menos de un mes de que terminemos ciclo, digo a nivel parlamentario, y moción de censura no va a haber, no va a haber. Es que imagínate, Y por si tanto, se ponen ahora pues a proponer una moción de censura, esto tiene sus plazos, ¿no? Entonces, hombre, claro, si lo hacen ahora, claro. seguro que cae en agosto y esta gente no trabaja en agosto ni de coña. Así que de Bueno, momento, venga, moción hombre, de hasta censura ahí no hay, al podemos menos llegar. hasta octubre. Por Ya ahí está. podríamos nada, ¿qué va? Octubre y Entonces, noviembre el que más y el podría que ser, menos, yo creo que ya está. pero Yo creo que todo es un poco, porque además esta manía de estar siempre, o sea, con la tensión al máximo en la forma de hablar, en la forma de argumentar, y vamos siempre tan a tope que yo creo que les vienen a todos muy bien, o sea que, en fin, que se vayan un poquito, que se relajen un poco. pero de verdad, que se vayan de verdad. O sea, que no nos hagan hacer ningún especial en verano, que no. Bueno, lo que nos faltaba, eso, O sea, eso que es ahora viene el inviable. Eso no. fútbol, que ahora a partir de la semana que viene Claro, viene el ahí está. mundial, Mira, nos relajamos, a ver qué hace la selección española y ya ojo, está. exacto. Y yo creo que eso es importantísimo. O sea, porque en la ciudadanía también tenemos nuestras bombas de escape. O sea, y nos han machacado muchísimo durante este curso, ¿eh? Y ya está bien. Y de paso viene el Papa, ¿eh? Ahí sí, Y que se nos hombre, olvidaba. y ya por lo menos ya había que ver el otro día, no sé, a Ayuso, que siempre está ahí tan tensionada también. Oye, qué bien le vino ir al Vaticano, salió, no quería Sí, ni hablar de política. ¿Ves? yo Es creo así. que O tienen sea, un spy en el Vaticano y unos masajistas de la hostia, porque salen normalmente todos ahí bastante relajadicos. salen todos con una alegría en el cuerpo que, oye, y una paz, esa paz tan importante que nos vendría muy bien a todos. Pero lo dicho, a mí me parece, ya te digo, no va a haber moción de censura y se van a presentar los presupuestos y me parece un elemento a tener en cuenta, porque solamente faltaría que a Pedro Sánchez le salieran bien los presupuestos, porque entonces sí que, bueno, entonces sí que llegamos a 2027, ya te lo digo yo. Es que además a día de hoy sería una sorpresa que salieran bien los presupuestos, porque llevamos un par de años Totalmente. sin presupuestos. No sé desde cuándo, no me acuerdo ni desde Pues cuándo, pero un par de años. el último fue o sea, en esta legislatura ninguno, o sea, y ya llevamos 3 añitos. Por lo tanto, mínimo Le ha de venido 2023. las cosas. Exactamente. La verdad que es cierto que, hombre, todos lo hablamos también la semana pasada, Lorenzo, es verdad que lo que ha salvado de alguna manera lo que es la macroeconomía del país, evidentemente son esos fondos europeos que, igual que España, han recibido el resto de países europeos de la Unión Europea, que, bueno, de alguna manera, pues podía ayudar a que se actualizaran las cuentas cada año. Por eso el presidente del gobierno ponía hincapié la semana pasada de la necesidad de por lo menos estar hasta diciembre para recibir ese último, son ya los últimos cuadros económicos y por tanto dinerito que va a venir para todos los proyectos, porque se han podido alcanzar todos los objetivos para recibir ese nuevo montante económico que viene muy bien a la economía, pase lo que pase, a 1 de enero de 2027. Pero lo dicho, hay que tener en cuenta que sería a lo mejor, si presenta presupuestos, los aprueba, sería alucinante, bueno, a mí me parecería genial, A ver, porque sí, eso significaría llegar a acuerdos, pero si no los aprueba, entonces va a ser el motivo suficiente para que Pedro Sánchez pueda decir, bueno, pues tengo que convocar elecciones y nos vamos a las urnas. que y capaz ya no también, sé si ya le vendrá conociendo a bien. Pedro Sánchez, es capaz de aprobarlo. Iba a decir me presento, o sea, vamos a las urnas, pero en mayo, pero diré otra cosa, los aprueba, porque este hombre tiene una flor en el culo también.
Para lo bueno y Ya para te lo digo, malo, y más para que lo bueno y nada para lo malo, porque, porque le ha tocado también la época claro, más porque complicada del COVID, es el volcán, sí, 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 sí. y ahora de Hombre, lo ha último tenido va a de ser todo, el ¿eh? eclipse solar, que bueno, no va a pasar nada, pero que también son eventos únicos, o sea, ha pasado por todo Por, este hombre. por Dios, por Dios. Pues sí, sí, ya te digo, yo tengo, bueno, si vas a lo que es la politología de nuestro país, yo creo que el camino es ese y es, en definitiva, al final el que lleve unos presupuestos es poner en el escaparate lo que quiere hacer para las próximas elecciones. Y eso también le viene muy bien a sus socios y le viene muy bien pues al posicionamiento que hemos tenido de bandos durante estos 3 años, ¿no? Que Así si, que, bueno, que descansen, pero sí, sí. que se pongan en marcha y nosotros estaremos escuchándolo siempre, ¿cómo no? Que si en vez de bandos, pues no jugasen tanto a bandos y jugasen todos juntitos, igual iría Exacto. mejor. Pero eso ya igual es soñar demasiado en esta época que Eso nos ha ya tocado es vivir. pedir mucho, Lorenzo. Bueno, como está además el panorama, madre mía. Bueno, hablando del panorama, vamos a hablar del gasto sanitario, si te parece, porque si no, Pues sí, hoy sí porque que se es cae medio precisamente guión. claro, dentro de los datos de la semana, os he querido incluir esta vez los datos que trae, como siempre, Europa Press Datos, que es a partir de toda la información estadística que, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, que es la estadística de gasto sanitario público, el EGSP, y es interesante. En la primera gráfica podemos ver, y en fin, además es bastante visual, que el gasto presupuestario en sanidad por los presupuestos generales del Estado se situó en 7.049 millones de euros. Es decir, son casi un 30% más, como podéis ver, desde 2023, que el incremento ha ido bastante importante. De ahí, tener en cuenta que, ojo, en definitiva, es algo que gestionan las comunidades autónomas, pero el dinero de los presupuestos generales que luego se reparte, es importante saber que desde 2023 pues hay una subida casi del 30%. Por eso veis que es un poco la subidita de estos últimos años, es bastante interesante. En la segunda gráfica que os traigo, se puede ver la situación de la inversión total. Es que además me parece genial, porque podéis ver todo el gasto presupuestario y ahí tenéis las diferentes partidas y veis la casillita de sanidad, que es pequeñita y que es un total de 101.739 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al Producto Interior Bruto del 6,4%. Es un esfuerzo financiero bastante importante. Ya veis que las partidas de pensiones, de gasto público son bastante más importantes, pero bueno, la verdad llama la atención que por lo menos hay un incremento de ese gasto sanitario público que tanto nos preocupa y tanto nos importa, ¿no? El gasto medio nacional por habitante está situado, con los últimos datos, en 2.084 euros, tras registrar estos incrementos que os decía respecto al Producto Interior Bruto. Y mientras que las administraciones regionales fueron responsables del 93,6% del gasto sanitario público, el resto, pues tener en cuenta que sería de la Administración General del Estado. En el siguiente gráfico, como siempre ya sabéis que nos gusta pues traer la comparativa por comunidades autónomas, y ahí lo tenéis. País Vasco es la que más gasta en lo que es el presupuesto sanitario. Para sus conciudadanos le seguiría Asturias, Extremadura y Cantabria.
y luego ya vendría Castilla y León, Aragón, Navarra, Murcia, Galicia, Cataluña y Canarias. Ahí se quedaría, por decirlo de alguna manera, las comunidades que gastan más que la media española, ¿vale? Porque luego ya Castilla-La Mancha, Illes Balears, La Rioja, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, pues serían las que menos gastan respecto al resto de como comunidades autónomas. Hay que fijarse especialmente con Madrid y Andalucía, que precisamente son comunidades autónomas con mucha gente, Claro. con mucha gente viviendo en esas comunidades autónomas, ¿no? Y luego, pues, la siguiente gráfica nos daría a entender lo que es el gasto, el promedio de gasto sanitario en atención primaria por habitante en España, que sería desde 2023 hasta ahora de 228,01 euros. Eso estamos hablando de atención primaria, es decir, la primera que nosotros vamos a nuestro médico de cabecera. En cambio, tenemos ahí también diferencias importantes. Por ejemplo, Castilla y León sube a 300,50 y en cambio, por ejemplo, la más bajita pues vuelve a ser Madrid con 158,94 por habitante. Así que este es el quinto informe general y además respaldado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Son datos importantes porque luego podemos entender a veces pues las prioridades de los diferentes gobiernos autonómicos en los servicios públicos y en los servicios para su ciudadanía. Así que, bueno, ahí están los datos y es lo que tenemos en este momento. Pues vamos al contexto, si te parece. Sí, nos vamos rápidamente al contexto. Hoy os tenía que traer esto, me parece interesante. Sabéis que viene el Papa, el sábado ya llega a Madrid y os quería traer, pues, hombre, su último libro, que en definitiva cuando los papas escriben son encíclicas, ¿no? Y es ese Magnificat Humanitas, y la ha traído no por nada, sino porque habla de desarmar la IA, la inteligencia artificial. Tiene que ver mucho con lo que hacemos en este programa, desmontar algunas ficciones que nos pueden afectar. Es un documento de unas 110 páginas y habla de algo muy importante, la custodia de la persona en el tiempo de la inteligencia artificial. La publicó el 15 de mayo, está ya ya sabéis que se la ha regalado a Pedro Sánchez, me imagino que también se la habrá regalado a Ayuso cuando estuvo hace un par de días en el Vaticano, pero bueno, es importante porque en primer lugar es el primer documento que evidentemente firma León XIII y bueno, y de alguna manera a mí me parece muy interesante porque de alguna manera da un paso más sobre lo que hizo su anterior, perdón, yo he dicho León XIII, es León XIV, perdón, pero sí que es el León XIII de hace muchísimos años, pues fue precisamente el Papa que escribió una encíclica sobre la revolución industrial, y de alguna manera pues hombre, el León XIV hace un poco lo mismo, pero en la era digital, en la era de la IA y su particular cuestión, ¿no?, obrera, ¿no? Así que es importante, primero porque si le queréis pegar un vistazo, pues hay un enlace desde las páginas del Vaticano donde la podéis descargar o simplemente la podéis leer online, o sea que si le queréis pegar un vistazo. Y en verdad tiene una buena crítica respecto a personas y investigadores del mundo de la IA y de las nuevas tecnologías y lo que significa la economía digital en este momento.
y tiene muy buenas críticas respecto a todo lo que dice. Así que, bueno, es una propuesta más que ahí está, y lo dicho, que si le queréis pegar un vistazo, pues está genial porque está libre y no os va a costar absolutamente nada. Pues nos vamos a la transparencia. Sí, bueno, si te parece, porque como son menos 10, Lorenzo, os había traído datos sobre la vivienda protegida de los compañeros de Cibio, pero os lo vamos a contar la semana que viene. Vamos adelantando un poco, porque es interesante, pero bueno, para dar los datos que podemos y que han encontrado los compañeros de Cibio sobre qué pasa, especialmente con la vivienda pública, ahora que es el grave problema que tenemos toda la ciudadanía, porque toda la inversión que se ha hecho desde hace muchísimos años en vivienda pública, pues en este momento no tenemos mucha solución. Pero si te parece, lo dejamos y pasamos ya directamente al ámbito de la seguridad y nos vamos directamente con la Policía Nacional. Sabéis que traemos todas las semanas lo que son las píldoras informativas tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, y en esta ocasión por la Policía Nacional os traigo cómo nos explican esa estafa del shock call, que hemos hablado durante todo este invierno muchas veces, pero bueno, cada vez son más, en fin, que nos quieren convencer muchísimo mejor, y ellos, la Policía Nacional, nos lo explica en qué consiste y cómo podemos identificarlo. Vamos a verlo. Te llega este SMS de Hacienda, no pulses el enlace, porque es la nueva suplantación a la agencia tributaria, una estafa para robarte datos sensibles. En el mensaje te dicen que tienes que acceder a un enlace para consultar un supuesto comunicado de la agencia tributaria dirigido a usted. Y aquí empieza el fraude. Al pulsar en el enlace te redirige a una página que parece oficial, pero en realidad es una web fraudulenta. Ahí te pedirán datos personales y bancarios para recibir una supuesta devolución de dinero que no es real. Para detectar esta estafa hay 3 pistas muy claras. Primera pista, aunque el mensaje ponga AEAT, no te fíes. Los ciberdelincuentes pueden hacer que un SMS parezca oficial. Pista número 2, el enlace es extraño. La web real de la agencia tributaria siempre termina así. Si ves dominios raros como .top o .click o cualquier otra cosa, sal de ahí. La pista número 3 es que la agencia tributaria jamás te va a pedir por SMS datos personales, datos bancarios ni números de tarjeta, ni que pulses en un enlace para cobrar dinero. Y si ya has pulsado en el enlace y has dado tus datos, llama al 017, donde te ayudaremos paso a paso con lo que tienes que hacer ahora. Así que ya sabes, como siempre, si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Perdón, no... Bueno, se nos ha colado, incide. Sí, pero no pasa nada porque es la píldora informativa de INCIBE, que ahora dentro de su canal de YouTube pues tiene este tipo de pildoritas para explicarnos muy rápidamente y con mucho estilazo estas cosas. Así que, y bueno, ahora sí vamos a la policía. Si te parece, vamos a la Policía Nacional para que nos digan qué es eso, el shock call. Vamos a ver. Atento a esta nueva estafa. ¿Cómo que mi hija ha matado a un bebé? ¿No puede ser? Pero Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Pero yo no tengo ese dinero. Se llama shock call y se hacen pasar por agentes de la autoridad. Te harán creer que un familiar tuyo ha provocado un accidente causando la muerte de un bebé y que tienes que pagar para evitar que vaya a prisión. Tiene que pagar o la metemos en prisión. Se aprovechan de tu estado de shock y te citarán en un lugar próximo, sin dejar que cuelgues para que no te dé tiempo a contactar con nadie. No sé, te puedo dar mis joyas y 8.000 euros que tengo en efectivo. Vale, nos vemos detrás de los juzgados en 10 minutos. ¿Sabes cómo evitarla? Las autoridades nunca te van a pedir que pagues por teléfono. En España, las fianzas judiciales nunca se pagan a una cuenta particular. Además, desconfía de llamadas que traten de retenerte y no olvides denunciar en Policía Nacional. Ahí estaba. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La verdad que, hombre, hay gente que sufre porque estas cosas son durísimas. Sí, sí. Y en el ámbito de la Guardia Civil os traigo 2 cosas. Una que es importante porque no hacemos mucho caso a veces porque tenemos muchas obras por ahí funcionando, más cuando vamos por la carretera, y la verdad que nos explica muy bien la importancia de hacer caso a esas señales de obras, disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, porque desgraciadamente esto pasa todos los días y nos lo explican así.
En las zonas de obras puede haber personal trabajando y hay un alto riesgo de atropello. Evitarlo está en tus manos. Aumenta la distancia de seguridad, disminuye la velocidad. Las circunstancias varían constantemente. Ahí estaba. Y sí, y el siguiente es, bueno, ya viene el buen tiempo, yo doy fe porque yo vivo en una zona aquí en Pontevedra donde pasa el Camino de Santiago y ya vuelve a haber overbooking, ¿eh? O sea, mogollón de gente. Y por tanto, la Guardia Civil pues también durante esta semana pues ha vuelto a darnos consejos para disfrutar del camino con tranquilidad, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son esas recomendaciones y ese 062 para cualquier ayuda por parte de la Guardia Civil. Recorrer el Camino de Santiago es una experiencia única. Y no estás sola, la Guardia Civil te acompaña en cada etapa. La Guardia Civil es el cuerpo policial con mayor presencia en el camino, siempre cerca de ti. Comparte tu ruta con alguien de confianza, mantén tu móvil cargado y ante cualquier duda pide ayuda. Con pequeñas precauciones tu seguridad también forma parte del viaje. Disfruta del Camino de Santiago con confianza y recuerda, no caminas sola. Pues ahí está. Importante eso. Sí, señor. Y nos vamos a la alfabetización mediática, pero ahora sí que vamos, si te parece, os había traído dos cositas interesantes, pero vamos a dejar el primero para la semana que viene y os traigo uno de Chequeado, que ya lo trajimos la semana pasada, los compañeros de Chequeado desde Argentina, y porque nos explica muy bien, ¿qué podemos preguntarle a la IA? ¿Cómo generamos con la IA? Y hay cosas interesantes para tenerlo en cuenta cuando estamos visionando cosas en Internet y en redes sociales que nos las explica muy bien. Así que vamos a verlo, Lorenzo. ¿Sabías que podés preguntarle a la IA si algo fue generado con IA? OpenAI y Google están trabajando para que sea más fácil saber de dónde vienen imágenes y videos y para poder comprobar si son reales o si fueron modificados. Ambas empresas anunciaron acuerdos alrededor de dos tecnologías que pueden funcionar de forma complementaria: SynthID y C2PA. C2PA, que significa Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido, es un estándar técnico que busca crear credenciales de contenido, o sea, información verificable sobre cómo fue creado o editado un archivo digital. OpenAI, por su parte, anunció que se convirtió oficialmente en un C2PA Conforming Generator Product, es decir, que sus sistemas ahora generan contenido compatible con este estándar. Además, OpenAI anunció la incorporación de SynthID, una capa invisible de marcas de agua en contenidos generados con IA. La idea es que una imagen, un audio o un video generado con IA lleve incorporada una especie de huella digital difícil de remover, incluso si el contenido se comprime, se recorta o se vuelve a subir a otra plataforma. Google ya lo estaba usando y ahora empieza una nueva etapa. Otras empresas como OpenAI también lo están adoptando. Pero ¿cómo podemos usar estas herramientas para saber si algo es real o hecho con IA? Es tan fácil como subir una imagen que te genere dudas a ChatGPT o a la barra de búsqueda de Google, Gemini, Chrome o Pixel y preguntarle: ¿esto está hecho con IA? Por otro lado, OpenAI anunció una herramienta de verificación, aunque por ahora se limita al contenido generado por sus propias plataformas. Pero ojo, porque ningún método de detección es infalible. C2PA depende de que las plataformas preserven los metadatos, algo que puede perderse con capturas o recompresión de imágenes. SynthID es más resistente, pero tener credenciales no garantiza veracidad. Por eso es fundamental estar atentos y recurrir siempre a fuentes confiables. ¿Habías usado alguna de estas herramientas para chequear? ¿Te sirvió? Contanos acá abajo y seguinos para más info verificada. Ahí estaba. Pues ahí están esas posibilidades que podemos hacer nosotros personalmente. Y bueno, y lo importante es siempre estar vigilante, ¿eh? La verificación es importante y también depende de todos nosotros. Así que ahí están los consejos de los compañeros de Chequeado en Argentina. Y nos vamos a nuestra parte crucial, Lorenzo, nos vamos a nuestros verificadores de cabecera por temáticas. Empezamos por el ámbito de la política y la economía. Sabéis que este fin de semana hubo esa primera ronda de elecciones presidenciales para Colombia y evidentemente ya podéis imaginar que se han llenado, aparte por la situación política en Colombia,
pues las redes sociales se han llenado de documentos, de contenidos sobre la celebración, ¿no?, de esta selección, de esta primera ronda, ¿no? Y os traigo uno que es un bulo absoluto, que se movió muchísimo, especialmente en X, que es una imagen de un acta electoral que supuestamente demostraría la manipulación de estas elecciones, debido a que en una mesa en la que votaron 85 personas, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella habría obtenido 528 votos. Claro, la diferencia de votos cuando es una mesa de 85, pues ya casi, en fin, podríamos decir, digo, ostras, ¿qué han hecho, no? ¿Qué ocurre? La fotografía presenta indicios de haber sido alterada digitalmente. Los expertos indican además, en este caso por parte de Neutral, que las actas de preconteo de votos, que allí se llaman E14, con un número sobrescrito y correcciones, no contribuyen nunca y no constituyen tampoco pruebas de fraude electoral. Es decir, son actas que pueden escribir las personas que están formando parte de esa mesa electoral, ¿no? Según la propia verificación que luego ha hecho, por ejemplo, el diario colombiano El Tiempo y AFP Factual, porque evidentemente todo esto se movió muchísimo en redes sociales, pues pudieron ver que en cada mesa de votación se elaboran 3 copias de ese formulario de 14 que los jurados deben diligenciar manualmente, ¿no? Y aunque todos deberían contener la misma información, cada una cumple una función distinta. Son 3 copias, una de transmisión, otra de claveros y otra de delegados. Precisamente esta acta que se ha viralizado como supuesta prueba de fraude corresponde a la copia destinada a los delegados. Y esto significa simplemente que son escritos a mano, que luego, eso sí, son corregidos cuando se hace el reconteo. Así que no tiene nada que ver una copia de un E14 para que ya se pueda demostrar que ahí, bueno, pues al final se han sumado los, como decía la hojita, 528 votos. No, eso se pudo ver, y lo dicho, también es importante que con herramientas como Invite, pues precisamente esta imagen viral, pues estaba editada digitalmente, con lo cual ese numerito posiblemente se lo pusieran algunos. Así que no tenemos pruebas por el momento, ni por esa foto en concreto, de que haya habido una manipulación de las elecciones en Colombia. Pues la siguiente. Sí, Lorenzo, nos vamos al ámbito de las fobias sociales, porque es un vídeo en el que aparecen cientos de inmigrantes. Esto ya sabéis que es repetitivo, pero es que es así, o sea, y se mueven todas las semanas. Y vemos, pues eso, a cientos de inmigrantes saltando una valla junto a mensajes que aseguran que es la zona fronteriza de España con Marruecos, y que ha ocurrido este fin de semana. ¿Qué ocurre? En este caso también Neutral se puso en contacto con la delegación de gobierno en Ceuta para saber primero si ha habido algún movimiento extraño, tanto en Ceuta como en Melilla, donde haya habido problemas con la entrada por la valla de las ciudades autónomas, ¿no? Es verdad que esto se movió mucho en X, pero luego también se movió en Facebook, en este caso porque fue compartido como tal por el canal de Vox de Sant Andrea de Besós en Barcelona, pues dándole credibilidad. El vídeo en el que aparecen, que existe evidentemente ese vídeo, con cientos de inmigrantes tratando de saltar una valla, está grabado desde un coche en marcha, y también muestra una carretera con varios vehículos de la Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a la búsqueda inversa, como podemos hacer de algunos fotogramas de ese vídeo, pues nos lleva a un artículo de La Vanguardia publicado el 2 de marzo de 2022. El medio en ese momento pues compartió ese mismo fragmento, y donde además decían que sí, que indicaba que más de 2.000 personas intentaron saltar la valla de Melilla, pero claro, 2022, no 2026. Hay un detalle interesante, porque en ese vídeo el conductor del coche desde el que se graba el vídeo lleva puesta una mascarilla,
y por tanto sería un elemento más a tener en cuenta que sí, que podría ser en 2022 cuando todavía había una obligatoriedad de llevar la mascarilla y más en espacios interiores por el COVID. Así que, lo dicho, las imágenes son reales, pero no corresponden a ninguna entrada masiva de inmigrantes el 29 o el 30 de mayo de 2026, como decía el mensaje viral. Pues vamos al siguiente. Nos vamos al ámbito de la inseguridad, de los conflictos. Sabéis que se celebró la final de la Champions, que ganó el PSG, y sabéis que hubo un montón de disturbios para la celebración en París de esa copa, y es verdad que se movieron muchos contenidos. Muchos eran ciertos, eran imágenes correctas, pero llama la atención que especialmente las más virales pues tenemos problemas para considerar que eso es real. En concreto hay una que es una grabación donde, como nos dice Verificar Radio Televisión Española, pues si hacemos una búsqueda inversa y lo geolocalizamos, pues nos da una fecha que no tiene nada que ver con nuestra vida actual. Es del 24 de diciembre de 2022 y que además corresponde a manifestaciones en París tras el asesinato de 3 personas de origen. Recorrer el Camino de Santiago es una experiencia... Perdona. Ya lo sabemos. Sabemos que es una experiencia única, doy fe. ¿Sabías que podés preguntarle a la IA si algo fue generado con IA? Perdón, está dando problemas el ordenador. Ya, continúa, por favor. Pues esa era una, y además lo localizamos donde no eran los incidentes, precisamente en uno de los bulevares de la zona de París. Y luego hay otra que también os he traído, que bueno, pues también con contenidos como os podéis imaginar, pues que la batalla de Howard, qué demonios está pasando en París, etcétera, algunos también en inglés. Y es un vídeo de 50 segundos en el que se ve a un individuo utilizar un lanzador de pirotecnia en mitad de los altercados, escuchándose gritos y demás. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que si buscamos también este vídeo, pues no es de París, es de diciembre de 2024 en Georgia, y lo podemos encontrar fácilmente porque hasta la BBC publicó esas imágenes, ¿no? Y lanzaron evidentemente en aquel momento pues eso, pirotecnia contra la policía, cócteles molotov, adoquines, pero eso lo dicho, no fue en París, eso fue en Georgia, en concreto en Tiflis, y no tiene nada que ver con nuestro fechaje actual, sino que fue el 1 de diciembre de 2024. Y seguimos. Sí, nos vamos porque también os había traído un pequeño vídeo, pero si te parece, Lorenzo, perfecto, lo dejamos para la semana que viene y nos vamos ya directamente a lo que es el cambio climático y la salud, ¿no? de estas temáticas. Y os traigo una muy interesante porque se ha movido en redes sociales, también lo trae Verifica Radio Televisión Española, donde hay mensajes que nos aseguran que el veneno de abeja puede destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos y que ha logrado lo que la quimioterapia no ha podido, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Es verdad que estas publicaciones descontextualizan, como ya es la forma de hacerlo, un estudio que es real y que es de 2020, donde se intenta demostrar que el veneno de abeja mata células cancerosas, en concreto de ese tipo de cáncer de mama, y nos confirma hasta el propio centro de investigación que es cierto, que lo que ocurre es que está en una fase preclínica y todavía no se ha probado con humanos, ni se ha traducido en un tratamiento, ¿no? Es verdad que esta fase preclínica se está haciendo desde el año 2020, pero todo tiene su desarrollo de investigación.
Y es importante porque, como bien comentan, tanto desde la propia investigación como desde los propios especialistas, esto necesita más investigación, especialmente en entornos clínicos, para garantizar que esos aspectos del veneno de la abeja pues sí que puedan ser a lo mejor en el futuro una opción eficaz contra tumores de pacientes con cáncer de mama. Pero claro, lo más importante, que no se crea con la gente con este tipo de contextos, que el veneno de abeja en sí pueda utilizarse directamente como tratamiento, porque contiene componentes alérgicos y tóxicos que lo hacen inseguro en su forma natural. Así que buenas expectativas en lo que es la investigación, pero esto evidentemente no es cierto como tal. Le falta el contexto necesario y claro, que son investigaciones que todavía están en fase preclínica. Pues continuemos. Nos vamos al ámbito de la manipulación mediática. A mí me ha hecho mucha gracia, Lorenzo, porque era lo que faltaba al presidente del gobierno de nuestro país. Pero ha circulado y se ha hecho muy viral una portada que, como podéis ver, la identificamos enseguida con un diario español como El Mundo, que informa sobre la supuesta desaparición del anillo del Papa durante la visita de Pedro Sánchez al Vaticano. Parece mentira, pero se ha movido en Facebook, en X, en TikTok, en Instagram, en todas. En la imagen que se aporta, se asegura que no aparece tras el encuentro entre ambos en la Biblioteca Apostólica. Es verdad que el presidente del gobierno, sabéis que se reunió con León XIV el 27 de mayo en una primera audiencia privada, pero claro, si averiguamos y hacemos revisión de ese contenido, pues lo primero que podemos decir es que la portada es falsa. El Diario del Mundo no ha publicado ninguna cabecera con estas características ni informado de nada relacionado con el anillo del Papa, como podemos comprobar en la propia hemeroteca del diario. Si nos queremos fijar un poquito más, sí que es verdad que ya vemos diferencias. No se usa la misma tipografía ni la misma distribución habitual de contenidos de este diario, ni siquiera se informa de la visita de Sánchez al Vaticano en ninguna de sus portadas. Tampoco coincide con la primera plana de otros diarios de tirada nacional, ¿no? Y además incluye un error en su descripción de la foto. El encuentro entre Sánchez y León XIV fue un miércoles, no un viernes, como se afirma el texto. Y para más datos, si vemos esa portada fake, sabéis que todas las portadas de los diarios ponen su fecha, ¿no? La fecha del día. Bueno, pues pone que es del 21 de mayo de 2025, con lo cual, pues hombre, se lo han currado bien, pero les ha faltado algunos detalles importantes. El anillo del Papa no ha desaparecido y lo sigue teniendo en su mano. ¿El bulo de la semana? Pues sí, que se ha movido muchísimo por X y por Facebook. Y, hombre, me parece interesante porque se ha movido y hasta, ojo, y en algún medio de comunicación, también hay que decirlo, donde se ve un vídeo de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, donde afirma que Zapatero no estaría imputado si Alberto Núñez Feijóo hubiese sido investigado presidente del gobierno. Es verdad que eso ha llevado a un montón de comentarios, a retuiteos, porque parece que estaba acusando que era casi pues una venganza, que si Feijóo hubiera sido investido presidente, pues a Zapatero no le hubiera pasado esto. Claro, hay que decir que Esther Muñoz sí que dijo esas palabras, sí que explicó en el vídeo donde estaba declarando lo que estaba diciendo, pero ¿qué ocurre? Que, como dice ella, ha explicado muy bien, Efe Verifica, está descontextualizado, ya que en sus palabras posteriores
explica que un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo no habría permitido que Zapatero cometiese los delitos de los que se le acusa. Es decir, está cortada la declaración de la portavoz del PP, pues hombre, para dar a entender lo que al final no quería dar a entender. Tanto es así y tanto se ha movido en redes sociales que la misma Esther Muñoz respondió en su cuenta en X a estos comentarios sobre las dudas, no sobre lo que quiso o no quiso decir. Pero lo dicho, es verdad que dijo lo que dijo, pero al estar cortado el vídeo, pues está descontextualizado. Pues vaya. Vámonos al fact-check. Pues sí, nos vamos con Juan Bravo, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, que bueno, pues mantuvo en la sesión de control de la semana pasada un rifirrafe con el actual ministro de Economía. La verdad que quiso explicar muchas cosas, entre ellas que los fondos europeos venían para transformar la economía y entonces pues puso en solfa para qué se había usado en algunos casos. En concreto dijo que entre los proyectos que han financiado los fondos europeos, pues era para financiar el circo, para puntos de selfie, para poner plantas, ¿no? Como una crítica en este caso por parte del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que es verdad, vamos a ver, es verdad que hay ese tipo de proyectos que se han financiado con fondos europeos. Y además él lo explica y además enseña fotografías. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si buscamos esos proyectos, pues nos encontramos con que, por ejemplo, el tema de la línea de ayudas, por ejemplo, para lo que es las plantas que se ven en esas fotografías, pues ya de entrada hay que decir que es un proyecto financiado desde la Diputación de Salmantina para la ciudad de Salamanca dentro de un programa de Vive el Centro. Y claro, es importante porque sí, está financiado al 80% por estos fondos europeos, pero es que el Ayuntamiento de Salamanca es del Partido Popular, con lo cual pues lo habrán visto positivo y bueno la propia corporación municipal del Partido Popular en Salamanca. Otra de las imágenes que enseña, que es un poste para hacerse fotos con el móvil. Bueno, pues si buscamos también quiénes han o dónde se ha hecho eso, ¿no? En diferentes localidades, pues geolocalizamos uno en Girona, pero también tenemos otro en la ciudad de Melilla, que ha costado 192.000 euros a cargo de estos fondos. Y, hombre, pues son también, como ocurre con el anterior, son zonas, ciudades, en este caso como Melilla, gobernadas por el Partido Popular. Y luego ya el otro, el que habla de un circo, ¿no? Pues hombre, eso tiene que ver con el Circ Clásica Mundial. Es un espectáculo que se ha celebrado en el recinto de IFEMA desde octubre del 24 a enero del 25. Y en el cartel aparece el logo de varias marcas bajo la frase colabora. Y sí que salen diferentes, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la propia, por ejemplo, Cadena SER Madrid, la Comunidad de Madrid, pero a pesar de lo que ha dicho el vicepresidente del Partido Popular, pues no se ha podido confirmar que este espectáculo concreto pues contara con fondos europeos, ¿no? Sí que lo hizo el Ministerio como actividad cultural, pero no con fondos europeos. Con lo cual, visto lo visto, pues hombre, le quedó la intervención muy interesante en esa sesión de control, pero es un poquito engañoso, porque de eso lo que es el gobierno central, de para qué se utilizan y por qué se hacen esos proyectos, no son responsables. Quienes son responsables son las administraciones que han elegido esos proyectos. Así que, engañosito. Miguel Tellado.
Pues sí, el secretario general del PP, Tellado, que afirmó también que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se había convertido en un vulgar ladrón de joyería. Ya sabéis por qué viene esto, por las joyas que se encontraron en el registro que hicieron en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Tellado enumera los delitos por los que se investiga a Zapatero y habla de eso, de presunto tráfico de influencias, de oro, de petróleo y ahora, según Tellado, también de joyas. Claro, si lo relacionamos con las joyas, para decir eso, un vulgar ladrón de joyería, pues a pesar de que es verdad que ha tenido un impacto mediático, si nos vamos al sumario, pues no tenemos ninguna documentación al respecto, porque ni en el documento del sumario ni en el auto señalan a Zapatero como un posible robo de estas alhajas. En el sumario encontramos que se relata el hallazgo, pero no imputa ningún delito al respecto. Con lo cual, a pesar de que le quedó también muy bien a Tellado este tipo de afirmaciones, pues no es cierto, no es un presunto vulgar ladrón de joyería. Arcadi España. Pues mirad, lo traemos por primera vez, ya sabéis que es el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que, como le pasa a todos los ministros de Hacienda o Economía en algún momento de su historia personal, se vienen un poco arriba. No os lo vais a creer, pero aseguró también en esa sesión de control de la semana pasada que las previsiones económicas de la Comisión Europea hacen que seamos el país que en este contexto tan difícil lidera el crecimiento económico. ¿Qué pasa? Volvemos a repetir, yo creo que los mismos datos de siempre, Lorenzo. España sí es entre las 5 grandes economías de la Unión Europea, es decir, junto a Alemania, junto a Francia, Italia y Países Bajos, es la que más crecería según las previsiones más recientes de la Comisión. En 2026, 5 países de la Unión Europea crecerían en mayor medida que España, porque también lo ponen los datos de la Unión Europea. Y además, en 2027 serían 13 los países que podrían crecer más que el nuestro. El dato más importante de la Comisión, pues la Comisión Europea publicó las previsiones de crecimiento económico para todos los estados y recogen estos datos que os comentaba. España en 2026, pues según esas previsiones crecerá al 2,4, lo que la posicionaría como el 6º país con mayor crecimiento en la Unión Europea. Pero, ojo, se prevé que otros países como Malta, como Polonia o Lituania, pues estarán en torno ya al 3 y pico %, es decir, más alto que España. Y para 2027, pues también los datos del Ejecutivo Europeo sitúan a España como el país número 14 que más crecerá con un 1,9. Pero volverán a estar liderando ese crecimiento económico países como Malta, como Irlanda o como Polonia. Es verdad que aún así estará por encima de las otras grandes economías, por ejemplo como Francia, Países Bajos, Alemania e Italia, que estarán rondando desde el 0,6 al 1,1. Es decir, que España estará bastante por encima de estas grandes economías, ¿no? Con lo cual siempre es lo mismo. Es entre la verdad y el engaño, pero es más engañoso porque evidentemente no es cierto, como dice el ministro de Hacienda, que España va a ser el país que lidere el crecimiento económico. Hombre, hay otros países que también lideran y no es España, así que lo dejamos ahí, en engañosito, ¿eh? Pues hasta aquí llega el accidentado programa de hoy. Sara, muchas gracias. Os esperamos la semana que viene. Pues claro que sí. Ahora tenemos 7 días por delante, Lorenzo, para seguir buscando un montón de contextos, un montón de mensajes y un montón de contenidos que los compartiremos el próximo miércoles aquí. Como siempre, un placer, Lorenzo. Se os quiere. Besiños. Buena semana. Besiños. Chao.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Bienvenidos a bordo de este vuelo con destino años 2010. Por favor, durante todo el vuelo no se olviden de disfrutar de la mejor música. Ocio News, un viaje por la música. Ocio News Radio presenta... Rueda el balón, sube la emoción. El mundial se vive con pasión. El 9 de junio a las 8 sonará una nueva cita que te va a enganchar. La hora del mundial, mundial, mundial. En Ocio News Radio lo vas a disfrutar. La hora del mundial, mundial, mundial. Con Borja Santamaría, prepárate a vibrar. Goles, análisis, ilusión y pasión. Todo el fútbol dentro de tu corazón. La hora del mundial, mundial, mundial. El 9 de junio no te lo puedes perder jamás. Estreno el 9 de junio a las 8 en Ocio News Radio. Presenta Borja Santamaría. Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la Cueva de la Voz Silenciosa, y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras, porque tú ya eres su mayor influencer. No, hombre, está un niño muy consentido. La Voz Silenciosa. Otro lugar, otro país. Con José Francisco Díaz. Cada noche, La Voz Silenciosa, con José Francisco Díaz. Ocio News. Un viaje por la música.